Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos das en este tiempo la oportunidad de venir con libertad delante de ti. Y te rogamos que podamos recibir tu mensaje, tu exhortación, que con fe podamos ponerlo por obra y que así tú seas exaltado. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. La semana pasada vimos el primer mandamiento, ¿no?, que era dejar y unir, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Alguien me preguntó, ¿por qué en este orden? Y la verdad, no más porque uno está en Génesis y el otro está en Efesios, ¿no? Cuando hablamos de primer mandamiento y segundo mandamiento, es el orden en el que lo estamos viendo. No es un orden de importancia, pero a lo mejor sí hay una especie de orden cronológico, porque el matrimonio debe comenzar dejando a su padre y a su madre, uniéndose a su esposa, y luego viene este segundo mandamiento que vamos a ver acá en Efesios capítulo 5. Y si conoces ya un poco tu Biblia y conoces Efesios 5, sabes que este mandamiento es uno de los más difíciles, porque habla de sometimiento, ¿no? Someterse. Pero antes de que te vayas, ¿no?, vamos a leer. Normalmente tomamos la parte de los matrimonios a partir del versículo 22, Efesios 5, 22. Pero creo que el mandamiento está en el versículo 21, o sea, un versículo antes. Fíjate, Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ese es el segundo mandamiento para nosotros en nuestra serie de un matrimonio como Dios manda. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ahora, estamos en el capítulo 5 de Efesios. No pierdas de vista eso. ¿Por qué? Porque no empezó Pablo aquí. O sea, lleva 4 capítulos y medio hablando de algo. ¿Qué es ese algo que ha estado hablando? Bueno, los primeros 3 capítulos Pablo invierte para explicarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si tú recuerdas, el capítulo 1 es un capítulo maravillosísimo, donde está esta especie de coro, esta especie de canción que es para la abundancia de la gloria de su gracia. Si tú lees el capítulo 1, te vas a encontrar con ese como estribillo. Dice algo que hace el Espíritu Santo para abundancia de la gloria de su gracia. Luego habla del Hijo para abundancia de la gloria de su gracia. Bueno, en primer lugar está el Padre para abundancia de la gloria de su gracia. Y así cada capítulo ha hablado acerca de lo que Dios ha hecho. Nos tomó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, etcétera, etcétera. Nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y a partir del capítulo 4, Pablo empezó a mostrarnos cómo debemos responder a eso. Y se puede de alguna manera englobar todo lo que Pablo ha estado diciendo en la manera de andar. ¿Cómo debemos andar? Y nomás tomé algunos. Efesios 4, versículo 1. Efesios 4, 1, acuérdate, capítulo 1 al 3, lo que Dios ha hecho por nosotros. Capítulo 4 en adelante, la manera en la que debemos responder. Efesios 4, 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No empieza ahora ahí a demandar ya no solo lo que Él hizo, sino cómo debemos andar, ¿no? En el versículo 17 del capítulo 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El creyente que ha entendido capítulos 1, 2 y 3, ahora debe andar de una manera distinta a cómo andan los otros gentiles, ¿no? No dejas de ser gentil, ¿no? No te hiciste judío, pero ya no eres como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo 5, en el versículo 2, dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y empieza, si te das cuenta, como a describirnos cuál es nuestra manera de vivir, andar en amor. Versículo 8 del capítulo 5 dice: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por tanto,
andad como hijos de luz. En el versículo 15 del capítulo 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, en toda esta sección, Pablo está diciendo, tienes que andar de una manera distinta, tienes que andar en amor, tienes que andar en luz, tienes que andar de así, 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 así. Y entonces llega al versículo 21. Y el versículo 21 comienza diciendo, a todos sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto de sométanse unos a otros? Bueno, en primer lugar, déjame decirte lo que no quiere decir. No quiere decir que deja de haber autoridades. Porque si tú entiendes, sométanse unos a otros, entonces nadie manda, ¿no? Tú sométete a mí, yo me someto a ti, y entonces todos vivimos así, todos planos, sin ninguna autoridad, y eso se termina convirtiendo en una anarquía. Y lamentablemente, parte de los esfuerzos humanos, ¿no?, de la psicología, del humanismo, es tratar de decir, bueno, en el hogar tiene que haber igualdad, ¿no? Y suena muy bonito, suena muy piadoso, ¿no?, poco machista, poco feminista, como muy del centro, que todos seamos iguales. Pero eso produce problemas en el matrimonio, porque Dios diseñó un orden. Si estuviste los domingos con nosotros, ¿te acuerdas que hace un par de semanas veíamos que hay un orden? El hombre es la cabeza de su esposa, Cristo es la cabeza del hombre y Dios la cabeza de Cristo. Dios, cuando establece las cosas, las establece en un cierto orden. Entonces, someterse unos a otros no habla de no hay rangos, porque sí tiene que haber autoridades. Entonces, ¿de qué habla? Yo creo que tiene que ver porque el término someterse, sujetarse, si alguna vez lo has escuchado en alguna prédica o algo así, es un rango como militar, es una instrucción como militar. Por eso, el sometimiento no tiene que ver con superioridad o inferioridad, con capacidad o incapacidad. Simplemente tiene que ver con orden. Un soldado raso puede ser más capaz, más inteligente que su superior, pero tiene que estar sujeto de todos modos. No por inteligencia, simplemente por orden, porque así funciona mejor. Ahora, tomando un poco esa analogía, yo creo que ahí encontramos el sentido de someterse unos a otros. Cuando un soldado entra al ejército, una de las primeras cosas que sucede es que pierde su individualidad. Un soldado no lucha por sí, lucha por el batallón, lucha por el ejército y de última lucha por la nación. O sea, nadie pelea por sí mismo, sino se pelea en equipo. Y un poco esa es la idea de Pablo al decirnos sométanse unos a otros. Está hablando de no dar pie al individualismo y nos da una razón, el temor de Dios. Todo lo que viene adelante se puede conseguir con temor humano, sí, pero no funciona. Todo lo que viene adelante, que vamos a ver, tiene que surgir del temor de Dios, de haber entendido que Dios es santo, que Dios es fuego consumidor. Sí, es bueno, es misericordioso, pero en verdad Él es fuego consumidor. Algunas veces se llega a conclusiones extrañas, ¿no? Como que el Dios del Antiguo Testamento era malo, rencoroso y todo. En cambio, el del Nuevo Testamento es buenito, misericordioso. Los que piensan así no han leído su Nuevo Testamento. O sea, nomás en una concordancia busca la palabra ira y vas a ver todo lo que, vimos Apocalipsis, ¿no? Todo lo de la ira de Dios del Nuevo Testamento. Entonces, Dios no ha cambiado su carácter. Dios sigue siendo el mismo. Y el temor de Dios es limpio, Salmo 19. El temor sucio nos aleja de algo. El temor limpio nos acerca. Entonces, todo lo que vamos a ver tiene que ver con no al individualismo y tiene que ver con, es un resultado de conocer la naturaleza de Dios, del temor de Dios. No del temor de tu esposo, no del temor de tu esposa,
¿Sí estamos? Entonces, ahora sí, una vez que pone esta premisa sobre la mesa, someteos unos a otros, es como si dijera, ahora les voy a explicar más en detalle. Y va primeramente con las mujeres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y uno siempre se pregunta, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué empezar con las mujeres? La razón es porque en un matrimonio las mujeres son responsables del 50% de los problemas, ¿no? Y suena obvio, ¿no? La otra mitad es del esposo, ¿no? No, ¿por qué empieza con las mujeres? Probablemente porque Pablo tiene en la mente este tema de la sujeción. Y en el matrimonio, quien debe estar sujeto a su cónyuge es la mujer. De hecho, en algunos manuscritos, en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. En algunos manuscritos la palabra sujetos no aparece. Es como si viene hablando de eso, ¿no? Sométanse unos a otros. Las mujeres a sus propios maridos. Entonces, parece que ese es el pensamiento de Pablo. Entonces, nada más por eso es que están las mujeres primero. Ahora, este es un mandamiento. No es una sugerencia, ni es una petición. Es un mandamiento. Pero es un mandamiento que tiene muchas cosas alrededor, ¿no? Entonces, primera cosa, ¿qué es sujeción? Sujeción implica reconocimiento de una autoridad legítima sobre ti. Déjame repetirlo. Es el reconocimiento que hay una autoridad legítima sobre ti. Por eso te sujetas, porque reconoces que legítimamente esa autoridad está puesta sobre ti. ¿Por qué te paras si es que un poli te dice detenga el coche? Porque reconoces que tiene autoridad sobre ti. Ahora, puede que tú tengas 3 doctorados, que tengas más dinero, que tengas más cultura, puedes ser mejor persona, puedes tener todo lo que tú quieras, pero esa persona tiene autoridad sobre ti, por un orden, ¿no? Entonces, reconocer que tu esposo tiene autoridad sobre ti es el primer paso. Ahora, reconocer eso implica también algo, que eres parte de algo. O sea, ¿por qué te sujetas a la autoridad? Porque eres parte de la sociedad. Eres parte de la sociedad. Y entiendes que si tú te rebelas contra la autoridad, estás lastimando la sociedad. Bueno, mujeres, sujétense a sus esposos. ¿Por qué? Porque Dios los puso como autoridad y eso las hace partes de algo. Se llama familia. Dios estableció este orden. Ahora, déjame aclararlo nuevamente. No tiene que ver con inferioridad. Porque, como hemos visto antes, el Hijo, Jesucristo, se sujeta al Padre y no es que sea inferior. Simplemente es la manera en la que las cosas están diseñadas. Ahora, ¿cuál es el marco en el que tiene que funcionar esta sujeción? Dice ahí con toda claridad a sus propios maridos. No dice mujeres, sujétense a los hombres. No, eso sería machismo y eso sería abuso. Las mujeres no deben estar sujetas a los hombres, pero deben estar sujetas a sus propios maridos. Y déjame decirlo con toda claridad, maridos quiere decir esposos. Si es tu novio, no estás sujeta, no tienes que estar sujeta a tu novio, de ninguna manera. Pero es que, pues, él me dice que para que vayamos como entrenando, nos vamos a casar, pues dile, mira, sin anillito no hay sujeción. O sea, si no hay este compromiso, pero él dice que está comprometido conmigo y que se va a casar, pues órale. Si no es un matrimonio, no
No estás llamada a sujetarte a ningún hombre, excepto a tu papá y a tu mamá, que son las autoridades legítimas en ese momento, cuando estás bajo el techo de tus papás. Entonces, número 1, sujeción. El marco de la sujeción es tu esposo. Y la razón de la sujeción es como al Señor. Someteos, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto de como al Señor normalmente tiene 2 malas interpretaciones. Entonces déjame decirte las malas interpretaciones. Una que interpretan los hombres a su favor y una que interpretan las mujeres a su favor, ¿no? La que los hombres interpretan a su favor es la que, como al Señor quiere decir, mujer, que como si yo fuera Dios. Ahí dice, sujétate como al Señor. Entonces, si yo digo algo, tú calladita y sin chistar me obedeces. Ahí dice como al Señor. ¿Le discutirías a Dios? No, pues entonces no me discutas, ¿no? Y esa es una interpretación errónea, pecaminosa, perversa. Porque, para empezar, en ningún momento en la Biblia se pone a alguien que pueda sustituir a Dios en ese sentido. Nadie. Sería idolatría. Sería cometer idolatría pensar que mi marido está en lugar de Dios. Entonces, someterme a mi esposo como al Señor no quiere decir que Él es como Dios para mí y que le tengo que obedecer y no sé qué. No. La otra interpretación, la que las mujeres normalmente toman, es cuando dice como al Señor, quiere decir que me sujeto solamente si mi esposo está actuando con piedad garantizada y según lo que yo considero que le corresponde a Dios. Déjame decirte algo, eso es cualquier cosa menos sujeción. La sujeción se ejerce o se vive efectivamente cuando no estoy de acuerdo con algo. Cuando puedo no estar de acuerdo con mi esposo, pero voy a sujetarme. O sea, si estamos de acuerdo, no estamos sujetos. O sea, si una mujer dice, no, yo solo me sujeto a él en lo que yo estoy de acuerdo, en realidad no está sujeta. Está queriendo comandar, nada más. Entonces, como al Señor no quiere decir si es que Él está haciendo lo correcto. Porque créeme, mujer, muchas veces tu esposo va a equivocarse y va a hacer cosas que no están del todo bien. Pero tienes que sujetarte. Ahora, tiene que haber un límite. ¿Cuál es ese límite? El pecado. Porque una cosa es que tu esposo esté tomando una decisión equivocada y otra cosa es que esté incitándote a pecar. Puede ser que tu esposo te diga, vamos a mentir en nuestros impuestos para tener un mejor salario. Ok, no estás llamada a sujetarte ahí, porque eso es pecado. Pero si tu esposo dice, ¿sabes qué? Con este dinero que compramos, con el aguinaldo, voy a comprar un coche y lo vamos a poner a trabajar de Uber. Y tú dices, híjole, esa no es buena idea. No es buena idea porque tenemos otros gastos más importantes, hay que pagar las tarjetas, mejor hacemos esto. Bueno, tu esposo puede ser un necio, un tonto, lo que quieras, pero no está pecando y no te está incitando a pecar y entonces eso, sujétate, ¿no? Como dice María del Sol, sujetas, con jeta y sin jeta, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué quiere decir como al Señor? Habla de la actitud. Sujetarte a tu esposo es como al Señor, es que es una forma de expresar tu adoración a Dios, una forma de expresar tu fe en el Señor, tu confianza en Dios, es sujetarte a un hombre incompleto, incapaz, lleno de errores como es tu esposo, como somos todos los esposos. Pero Dios te pide que ejerzas fe. Tu manera de adorarle es sujetándote a tu esposo. Y esto no tiene que ver con tu carácter.
Y ver, es que mi carácter es así, es mandona, soy explosiva, me cuesta sujetarme. Bueno, pues entonces esfuérzate más. Hay mujeres que por su naturaleza, su educación, les es muy fácil, pues ellas se esforzarán menos, pero el mandato es el mismo. No sé si me explico. O sea, cuando el semáforo está en alto, si vienes a 100 por hora, de todos modos tienes que frenar. Vienes a 20, tienes que frenar. Uno tendrá que frenar desde antes, otro tendrá que frenar más lentamente, otro tendrá que frenar así con el pedal al fondo. No importa, pero el alto es alto. Entonces, mujeres, tu manera de expresar tu fe, tu confianza en el Señor es sujetándote a tu esposo. Ahora, déjame hablar un momentito a los maridos. Hombres, portarte de una manera en la que a tu esposa le sea difícil sujetarse, es incitarla al pecado. Porque Dios le está pidiendo que se sujete como un acto de adoración a Él, como al Señor. Y si tu conducta, tu vida está de tal modo que piensa esto, si hubiera un clon tuyo, hombre, y ahora tú tienes que sujetarte a ese clon, ¿qué onda? ¿Lo harías con gusto o dirías mejor paso? Entonces, vivir de manera en la que tu esposa pueda sujetarse con gozo, con facilidad, es ayudarle a adorar a Dios. Vivir de una manera en la que tú estás más bien poniendo tropiezos a esa sujeción, haciéndolo cada vez más difícil, portándote torpe, portándote necio, portándote autoritario. Estás incitando a tu esposa al pecado. Ahora, Pablo continúa en el versículo 23, dándonos algunas razones de por qué la mujer debe sujetarse. La primera, está en el verso 22, ¿no? Porque es tu forma de adorar. La segunda está en el verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que la iglesia esté sujeta a Cristo, como también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La primera razón ya vimos, como una forma de adoración. La segunda razón, porque Él es la cabeza. Y en otros pasajes que hemos visto en 1 Corintios 11, en Timoteo, cuando habla de la cabeza, normalmente está hablando de la creación. El hombre fue creado primero y la mujer luego fue creada como ayuda idónea. Y como decíamos la semana pasada, esto sucede antes del pecado. Antes de que haya pecado, ya Dios había establecido ese orden. Primero creó al hombre y luego creó a la mujer saliendo del costado del hombre. Entonces, estos roles no son resultado del pecado. Son parte del diseño de Dios. Primera razón, sujétate porque es la manera de adorar a Dios. Segunda razón, es la manera en la que reconocemos el diseño que Dios ha establecido. Él es la cabeza desde la creación. Y la tercera razón también está ahí. Dice, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La tercera razón es porque sujetándote a tu esposo, mujer, estás haciendo visible algo que es invisible. Que la iglesia está sujeta a Cristo como su Salvador. Entonces, 3 razones, creo que válidas, por las cuales Pablo dice, o Dios dice a través de Pablo, mujer, sujétate a tu esposo. Sujétate a tu esposo. Porque es tu manera de adorar, de expresar tu fe en Cristo, porque eso modela el diseño de la creación y porque eso ejemplifica la relación de Cristo con la iglesia. Y Cristo mismo lo hizo. O sea, Cristo, Dios, sobre todas las cosas, se sujetó a sus papás. Cristo estaba sujeto al Padre. Y en la creación nos dice, la sociedad tiene que estar sujeta a sus autoridades. En Hebreos, Pablo habla de que en la iglesia estés sujeto a tus pastores. Y
Y es la manera en la que Dios quiere llevar a cabo las cosas. Ahora, déjame volver a decirlo. ¿Dónde está el límite? Porque dice ahí sujetos en todo, en el verso 24. ¿Cuál es el límite? Permíteme darte 3 razones que David Guzik plantea y que creo que son 3 razones que engloban todo. Tal vez alguna cosa se nos va, pero creo que con estas 3 cosas englobamos todo. ¿Qué quiere decir en todo? ¿Cuáles son las excepciones? Número 1, alguna incapacidad o alguna enfermedad mental. O sea, si tu esposo pues mentalmente no es capaz, ¿no? Tiene alguna enfermedad, algún delirio, o sea, tiene algún padecimiento, algún tipo de esquizofrenia o algo así, obviamente no estás llamada a sujetarte a él porque no es capaz de dirigirte, no es capaz de guiarte bien según la palabra. Entonces, si hay alguna incapacidad, algún problema mental, sí estás libre de sujetarte a tu esposo y probablemente tú tienes que ser quien toma las decisiones incluso para él porque él no está capacitado para eso. Segunda razón, si tu esposo y sus decisiones están poniendo en peligro tu vida, tu integridad o la de tu familia. O sea, si tu esposo es violento y está actuando violentamente contra ti, contra tus hijos, no, pues me voy a sujetar porque él me va a meter al cuarto y me va a dar una paliza y me va a golpear, yo tengo que estar sujeta. No, de ninguna manera, Tienes que, si sucede eso, tienes que llamar a las autoridades y tiene que ir este cuate a dar a la cárcel, tiene que ir al bote. O sea, decirles, no, pero es que es bueno cuando está sobrio. Cuando hablamos de alcohol, yo creo que cae dentro de lo primero. Una persona alcohólica no está capacitada para dirigir un hogar, ¿no? Entonces, hay excepciones claras. Y una tercera razón es cuando el esposo ha roto el pacto matrimonial por medio del adulterio. Si tu esposo está viviendo en adulterio, no estás llamada a sujetarte. Incluso la palabra dice que puedes divorciarte. No estás llamada a vivir sujeta a ese hombre que está despreciando el don del matrimonio para su vida. Ahora, si tu esposo se arrepiente genuinamente, entonces pues tendrás que preguntarle al Señor cuál es su plan, qué es lo que Dios quiere y cómo llevar a cabo esa restauración. Pero si está en adulterio, no estás llamada a sujetarte porque Él ha roto por completo ese lazo. Ahora, si me permites, en el 90% de las consejerías que yo atiendo no estamos ante ninguno de estos 3 casos. Estamos ante orgullo, ¿no? Y creo que pues tienes que sobrepasar ese orgullo. Ahora, sigamos adelante. Verso 25. Hasta aquí los maridos estaban, sí, eso, pastor, dale con todo, ¿no? Pero verso 25, Pablo ahora le habla a los esposos. ¿Te acuerdas cómo empezó? ¿Cuál fue el versículo 21? Someteos unos a otros. Entonces no estamos hablando de, sí, el hombre es cabeza del hogar, pero no para su propio deleite y su propio beneficio. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, cuando dice amad a vuestras mujeres, muchas veces los hombres lo entienden como, pues cómprale rosas, llévala al cine, hazle cariñito. Y sí, todo eso puede representar amor, pero no es lo que Pablo está diciendo. Pablo, cuando dice amad aquí, utiliza la palabra ágape. Agapao, una conjugación de la palabra ágape. Y la palabra ágape habla de este amor que es desinteresado, este amor que es más una decisión que un sentimiento. Por decirlo de alguna manera, es un amor que involucra más la mente que los sentimientos. Es la forma en la que
Dios nos ha amado, la forma en la que Cristo nos amó. No siempre habla del amor de Dios. La palabra ágape a veces dicen, es el amor de Dios. Sí, pero no siempre, porque otras veces se dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz y se utiliza también esta palabra. Entonces, la palabra ágape es simplemente la descripción de este amor que no es como otros, ¿no? En griego existía la palabra eros, que habla de amor, pero es un amor sensual, ¿no? De los sentidos. Estaba la palabra filos, que hablaba de un amor como filial, ¿no? Amor a la familia o incluso amor entre hermanos y todo eso. Entonces, cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres, está hablando de una decisión, no de un sentimiento. No es algo cursi, aunque no está mal ser cursi, ¿no? En tu matrimonio. Pero Pablo no está enfocándose en eso en este momento. ¿A qué se refiere Pablo? Pues mira, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo no llegó con ramos y a dar una serenata. No, esa no fue la manera en la que Cristo amó a la iglesia. Aunque nos provee todo y sí nos consiente, pero ¿cuál fue la manera en la que Cristo amó a la iglesia? Ese es el estándar que Dios está diciendo para los maridos. Dice, se entregó a sí mismo por ella. ¿A quién entregó por su esposa? A sí mismo. Entonces, maridos, cuando Pablo dice que tú y yo debemos amar a nuestra esposa, lo que está diciendo es, entrégate por ella. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Jesucristo lo puso de esta manera. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguele. Niégate. Como maridos es tan común que se cocina lo que él dice, se va donde él quiere y hay una especie de autoritarismo, chafa. El marido debería estar entregándose a sí mismo por la esposa. Y es una decisión, acuérdate, ágape. Es que al principio sí era así, pero es que ya no me nace. Pues no te tiene que nacer, tienes que decidir. Es una decisión. Es algo que como hombres, permíteme decirlo así, pues pórtate como hombre y haz lo que tienes que hacer. Es así de sencillo. Entrégate por tu esposa. ¿Para qué? Dice el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué te vas a entregar? ¿Qué quiere decir eso? Implica hacer todo lo que necesite para que mi esposa sea santificada, apartada para el Señor. Lavarla con el agua de la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, aquí sucede algo rarísimo, pero buenísimo. Pablo, cuando lo lees, dices, ¿está hablando del matrimonio? Porque dice, la iglesia la presentó, o está hablando de Cristo. Y realmente está hablando de las dos cosas. Y está diciendo a los hombres, mira a Cristo e imita ese ejemplo. Lo que Él hizo por su iglesia, se entregó para santificarla, para lavarla a fin de presentarla delante de sí mismo, sin mancha, sin arruga, perfecta, gloriosa. Así también, verso 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y entonces va Pablo de la iglesia al matrimonio así, sin aviso, porque está hablando de lo mismo. Así como Cristo ama a su iglesia, que es su cuerpo, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Maridos deben amar a su esposa, dice, como a sus propios cuerpos. Déjame ponerlo de esta manera. Esposos, tú
y tu esposa son uno. No estoy diciéndote, a partir de ahora deben ser uno. No deben ser uno. Son uno desde el día en que se casaron. Son uno solo. Amarla es bendición para ti. Debes amarla como te amas. Y todos nos amamos. O sea, te peinas, te perfumas, te arreglas. Si te duele algo, vas al doctor. O sea, ¿quién de ustedes se corta un dedo, ¿no? Una herida en el dedo y se empieza a infectar? Y dices, pues ahí yo creo que sanará, ¿no? No, ¿qué haces? Procuras tu cuerpo. Pero ¿cuántos matrimonios ves a tu esposa que está batallando con algo, que está costándole sujetarse a ti? ¿Y cuántos matrimonios dicen, pues es asunto suyo, que ella resuelva eso con el Señor? Maridos, son cabeza del hogar. Los problemas de tu esposa son tus problemas. Ay, pero es que ella es tan conflictiva. Ok, entonces, ¿qué tienes que hacer? Algo está produciendo en ella esa insatisfacción. Tú eres la cabeza. Entonces, si te das cuenta, no es que el marido tiene una tarea más fácil. No es que la mujer tiene una tarea más fácil. Los dos son incapaces de llevar a cabo esta tarea sin Jesucristo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo comenzó esto? Someteos unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios es el motor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y tienes que ser sabio para caminar con tu esposa. Sé sabio. Hay cosas que son tontas, perdón que lo diga así. Hay ciertas amistades, hay ciertas hombres o mujeres, ¿no? Si eres hombre, amistades mujeres o amistades de hombres, de otros hombres, que son una tontería. Están destruyendo tu matrimonio. No seas tonto. Sé sabio. ¿Y cómo puedo ser sabio? Temor de Dios. El temor de Dios te va a hacer dejar ciertas cosas, abrazar ciertas cosas. Es el temor de Dios. ¿Qué pasa cuando un cuerpo no se sujeta a su cabeza? No sé si has visto alguna vez convulsiones o espasmos. Es terrible. Pero entonces, ¿qué pasa con una cabeza que está lastimando su cuerpo? Es igual de terrible. Ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño de Dios. Verso 29 dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Y la palabra sustentar ahí literalmente quiere decir alimentar, criar o acariciar. O sea, yo sé, cuando tú compras la mayor parte de los libros acerca de matrimonios, te dicen, el problema del matrimonio número 1 es la comunicación. Entonces aquí hay 10 tips para mejorar tu comunicación. Y el segundo problema del matrimonio es esto. Y aquí hay 10 tips para mejorar esto y así. ¿Cuál es el problema? Que si un adorador de Satanás lee ese libro y hace caso, su matrimonio igual puede mejorar. Tengan una cita semanal, pues sí, incluso si fuesen satánicos, con una cita semanal su matrimonio, mira, pues vamos a ir a ver cómo queman un gato y, o sea, igual tienen comunión y llevan a cabo eso y su matrimonio seguramente va a mejorar. ¿Cuál es la diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio de esos? Una sola. ¿Cuál es? Cristo. Cristo. O sea, si tú te llenas de tips, si tú te llenas de cómo hacer mi matrimonio mejor, ¿sabes? No estás mejorando nada. Sigue siendo el mismo matrimonio de siempre. A lo mejor tu matrimonio mejora, pero ni tu vida ni su vida van a mejorar. Por eso, aunque Pablo dice acá, la sustenta, que habla de caricias, si tú no entiendes esto que vimos la primera sesión,
El propósito del matrimonio es glorificar a Cristo. Si tú no ves todo lo que dice Efesios 1, 2 y 3, y a partir de eso, en el temor de Dios, empiezas a hacer cambios en tu vida, aunque la acaricies y la sustentes, porque la palabra cuidar, habla de calentar, de mantener con ternura. Aunque hagas eso, tu matrimonio está condenado al fracaso, aunque dure. Porque no da vida. Solo el amor de Dios puede dar vida. Ahora, si ya estás en el temor de Dios, te vas a dar cuenta que estas cosas surgen de manera natural. Mi decisión es amar a mi esposa, pero cuando estoy en obediencia a mi Señor, Él va a poner el sentimiento necesario para poder cuidar y sustentarla. No sé si me explico. Hay matrimonios que yo me he topado y me dicen, pero es que, Iber, yo la verdad ya no la amo. Ya no lo amo. Ha habido tanto dolor, ha habido tanta cosa. Ya no la puedo amar, ya no lo puedo amar. Momento difícil porque nadie puede gobernar su propio corazón. Yo no puedo cambiar mi corazón, pero puedo cambiar ¿qué cosa? Mi mente. Mi mente sí puedo cambiar. Y mi mente puedo ponerla para adorar a Dios y Dios puede cambiar mi corazón. Yo no puedo cambiar mi corazón, pero puedo cambiar mi mente. Puedo hacer que mi mente sea transformada por medio de la renovación de mi entendimiento. Su palabra puede lavar mi mente y entonces mientras obedezco en mi mente lo que Dios me ha pedido, Dios pondrá también en mi corazón lo que solo Él puede poner. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿Te das cuenta? Es muy parecida a la imagen de cuando creó a Adán y Eva y los presenta y Adán dice, ¡wow! Esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces Dios dice, tenemos que volver al principio, el diseño que Dios puso desde el comienzo. Por eso, verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, cuando Dios crea a Adán y Eva y les dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, la iglesia no existía. No, la iglesia todavía no existía. Entonces, a lo que voy es, no es que Dios a través de Pablo dice, híjole, ¿con qué comparo el amor que les tengo? Ya están casados, ándale, con eso, los voy a comparar. Mira, mi amor por la iglesia es como el amor de un esposo por su esposa. No, no es así. Está al revés. Dios nos da el matrimonio para comparar lo que Cristo va a amar a la iglesia. ¿Sí cachas? O sea, cuando lo volteas y lo ves de la manera en la que Dios lo pone, es revolucionario. Entonces, no es que Dios quiere explicarnos su amor por medio de mi matrimonio, sino que Dios crea mi matrimonio para explicarme su amor. Entonces, si tú, hombre o mujer, no entiendes y valoras esto del matrimonio en la correcta perspectiva y dimensión de Dios, lo primero que perdemos es el enfoque del amor de Dios por su iglesia. Y es vital que tú y yo regresemos a ese punto. ¿Es un misterio? Sí. Pero es un misterio maravilloso. La iglesia está sujeta a Cristo. Mujeres, sujétense a sus esposos. Hombres, Cristo se entregó por la iglesia. ¿Cuándo se entregó por la iglesia? Pues cuando la iglesia era rebelde. ¿Cómo te encontró el Señor? En rebeldía, muerto en tus delitos y pecados. ¿A poco tú estabas buscando, quiero someterme al Señor, pero no lo encuentro? No.
¿Qué hizo Cristo? Desde el día en que naciste estuvo detrás de ti, mostrándote sus bendiciones, cuidándote, proveyéndote, hasta que un día, ¡pum!, se abrieron tus ojos y rendiste tu voluntad. Y ahora te quieres sujetar al Señor. Entonces, ¿por qué a veces con nuestra esposa lo que demandamos es primero que se sujete y luego me entrego por ella? No, fuimos hechos cabeza para entregarnos por ella. Y me encanta que Pablo, después de dar toda esta explicación y darle vuelta a todo eso, termina diciendo, por lo demás, o sea, en resumen, por si te perdiste en el camino, por si no te queda bien claro, ¿te acuerdas que dije someteos unos a otros? Bueno, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. O sea, si te dormiste toda la prédica y ahorita estás despertando, esto es así. Cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo. Está ya dando por sentado que nos amamos a nosotros mismos, sobre todo los hombres, ¿no? Cada hombre ve primero por sí, luego por sí y al final por sí. Pero dice, ok, así como te amas, ama a tu esposa. Cuando llegas a casa cansado, necesito descanso. Ok, piensa, tu esposa necesita descanso. Ve a servir. Cuando sientes, es que nadie me comprende, ok, ¿qué quieres? ¿Comprensión? Sí, pues comprende a tu esposa. Está casada contigo, ya es un problema grande en su vida, ¿no? Todo lo que tú pienses y anheles de ti, así ama a tu esposa y entrégate por ella. Y mujeres, respeten a su marido. Y respeten a su marido implica respeto. Yo sé, somos distintos y una mujer normalmente no entiende lo que el hombre desea y el hombre no entiende lo que la mujer desea, ¿no? Y el hombre dice, pues, ¿qué más quiere? Ya, o sea, traigo la quincena, no sé qué, no me voy a ningún lado, no me gasto dinero para nada, llego aquí estoy todo el día, ayudo en la casa. ¿Qué más quiere esta mujer? Quiere amor. Quiere amor, ese amor que es incondicional, ese amor de entrega, ese amor que puede sustentarla y cuidarla, ¿no? Acariciar y calentar. Eso es lo que necesita. Y su esposo requiere respeto. Entonces, si tu esposo llega y tú dices, ay, mira, el marido de la vecina, ese sí tiene trabajo, y ese sí hace esto, y ese sí, ¿sabes qué? Lo estás humillando. Ay, pero es que realmente no hace nada digno de respeto. ¿Ok? ¿Y qué haces tú digno de ser amada? Porque si nos ponemos a repartir las cosas por los méritos, ¿dónde comenzamos? O sea, todos merecemos ser eliminados. ¿Dónde comenzó todo? Trabajo de equipo. La palabra sumisión me encanta porque creo que ejemplifica bien lo que tenemos que hacer. Mi matrimonio no es para mi propósito ni para el propósito de mi esposa, sino es para su misión. La misión del Padre, la misión de Cristo. Y en esa, su misión, yo debo entregarme por mi esposa, porque es la misión que nos gobierna. Y mi esposa se sujetará a mí, porque es la misión que nos gobierna. Acuérdate, ¿de qué hablamos cuando hablamos de su misión? Pues hablamos de eso, hablamos de su misión, lo que Dios quiere hacer. Por supuesto, ninguna de estas cosas son posibles sin la ayuda de nuestro Señor, sin haber entendido Efesios 1 al 3. Así que si tú no tienes bien claro lo que dice Efesios 1, 2 y 3, hoy llega a tu casa con tu esposa, si estás casado, y lean Efesios 1, mañana Efesios 2, pasado mañana Efesios 3. Y seguramente van a tener que volver a leerlo porque Pablo en Efesios está descosidísimo. Cada versículo está lleno de tesoros. Entonces,
De aquí a la próxima semana esa es una buena tarea. Antes de terminar, ¿y qué hacemos con los solteros? Porque dice, pues solteros, yo no me tengo que sujetar a nadie. En este sentido no, pero considera esto, si eres mujer, más vale un marido al que puedas respetar que un marido que hipnotice tus ojos. Si tú estás buscando nomás que sea guapo, considera que te vas a tener que sujetar y vas a tener que respetarlo. Mujeres, consideren eso. Hombres, si tú estás buscando solamente una mujer bonita y ya, puede que sea una mujer bonita y no esté sujeta a su Señor. Busca una mujer que sea sujeta a sus autoridades. No busca, sino considera que si esa mujer estás orando, que sea sujeta a sus autoridades. Incluso sobre ti. Si tú le dices, oye, vente, déjame preguntarle a mi papá. Ay, no le preguntes. No, le tengo que preguntar a mi papá. Ok, esta mujer es valiosa. Esta mujer es valiosa. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque todo se trata de ti. Y cuando logramos ver eso, todo cobra sentido. Yo te ruego el día de hoy por las mujeres, aquellas mujeres casadas que están acá, que puedan someterse a sus esposos. Y que esa sujeción sea amorosa, sea gozosa, que esa sujeción sea un deleite para ellas, Señor. Te ruego por los esposos, que puedan vivir de tal manera que la sujeción sea natural, fácil. Que puedan amar, Señor, a sus esposas, entregándose por ellas, aún contra su propia naturaleza, así como tú lo hiciste, Señor. Amar día con día hasta que duela, porque tú lo hiciste así. Y que en esto tú seas exaltado. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo puede ayudarnos a llevar a cabo esta tarea. No podemos solos, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad. Pero si tú gobiernas en nuestra vida, tu Espíritu puede hacer esa obra. Así que nos ponemos delante de ti, confiando en ti, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.